Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el paso a paso para realizar este mandala de 4 puntas. No olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita. Si quieren dejar algún comentario será bienvenido. Voy a usar dos varillas que miden 23 centímetros. Marco el centro. Vamos a formar una cruz. Algunos lo que hacen es marcar cada 1 centímetro todas las varillas, entonces después las figuras van quedando regulares. Vamos a empezar con el negro. Vamos a hacer un nudo, quitamos el excedente. Más adelante voy a hacer un tutorial de qué podemos hacer con estas lanas que nos van sobrando. Llevamos la lana a nuestra marca y comenzamos a dar vueltas. Bien firme, bien apretado. Abrimos las varillas y en este espacio hacemos lo mismo. Comenzamos al azar, primero hacia un lado y luego hacia el otro, hasta que quede bien firme. Ahora para reafirmar vamos a hacer una lazada en la varilla y vamos a tejer siempre hacia la varilla de al lado formando un cuadrado. Aquí hice la primera vuelta. Aquí ya tengo 2 vueltas. Y acá fíjense que no me está quedando bien cuadrado. Esta esquina me está quedando un poco más adentro. Entonces cuando le dé la siguiente vuelta, en esta varilla voy a hacer 2 lazadas para ganar altura. Si alguna de las puntas nos queda media desproporcionada, hacemos un par de lazadas para generar un poco más de altura. Voy a hacer 5 vueltas en total. Corto la lana para cambiar el color. Quitamos el excedente. Acá ya quedó el bastidor preparado. Yo les contaba que pueden ir marcando cada 1 centímetro, así se van guiando para que esta figura quede cuadrada y no se deforme. Yo lo hago a ojo, simplemente hago esto, trato de visualizar un cuadrado y en base a eso voy corrigiendo. Vamos a continuar con la gama de los violetas. Voy a agarrar el más oscuro que tengo. Voy a ir trabajando de colores oscuros al más claro. Vamos a hacer la misma figura. Vamos a hacer en total 5 vueltas. Vamos a ir siempre hacia la varilla de al lado formando un cuadrado. Ahí ya tenemos una vuelta. Voy a continuar con este, que es un violeta un poco más claro. Ato en una de las varillas. Vamos a repetir la figura, es un punto básico, es una figura básica. Vamos a ir siempre hacia la varilla de al lado, formando un cuadrado. Y en este caso vamos a hacer solo 3 vueltas en total. Vamos a hacer esto mismo con este color. Voy a hacer 4 vueltas haciendo un cuadrado. Vamos a hacer 4 vueltas más con este color. Ahora con este repetimos exactamente lo mismo. Este un poquito más claro, 4 vueltas más. Así nos está quedando. Cuatro vueltas de cada color, siempre yendo hacia la varilla de al lado, formando un cuadrado. Con el blanco vamos a hacer 2 vueltas nada más.
Ahora con el negro también 2 vueltas. Ya tenemos nuestra primera figura terminada. ¿Ven? Aquí podemos ver el cuadrado. Esta esquina ya quedó, esta esquina ha quedado un poco hacia afuera, así que la corregimos. Vamos a comenzar la siguiente figura con la gama de los amarillos. Este es un verde musgo. Vamos a hacer 2 vueltas formando un cuadrado. Vamos a retirar un poco de lana porque vamos a trabajar con la aguja de crochet. Vamos a ir hacia el centro del cuadrado que ya tenemos formado. Paso la aguja por debajo de la lana que estoy utilizando y la aguja la ingreso entre el negro y el violeta más oscuro que coloqué. Traemos la lana hacia adelante, hacemos una lazada y enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir esto en cada uno de los lados. Vamos a ir siempre del más oscuro al más claro, así que voy a seguir con este color tipo mostaza. Voy a anudar en una de las varillas, corto el excedente. Voy a hacer 2 vueltas hacia la varilla de al lado siempre para formar un cuadrado. Voy a separar un poco de lana para poder trabajar con la aguja de crochet. Pasamos la aguja por debajo de la lana y vamos a ingresarla un color más abajo, o sea, entre el violeta oscuro y el violeta un poco más claro. ¿Sí? Vamos a trabajar de forma escalonada. Primero lo vamos a hacer del lado izquierdo de la primera línea que generamos y luego ingresando al mismo nivel por el lado derecho. Luego enlazamos en la varilla que continúa y repetimos hasta completar la vuelta. Siempre podemos ir corrigiendo un poco. Vamos a continuar con este amarillo, que es el más oscuro que tengo. Voy a hacer 2 vueltas, como venimos haciendo. De esta forma generamos el cuadrado y le damos altura. Separamos un poco de lana para trabajar con la aguja de crochet. Vamos a repetir lo mismo que estábamos realizando recién, solo que la aguja la vamos a ingresar un color más abajo, o sea, ya entre el violeta claro y este que es un poco más rojizo. Enlazamos la lana por detrás, traemos hacia adelante. Primero lo hacemos del lado izquierdo y luego del lado derecho, siempre respetando el nivel. Vamos a ir haciéndolo de forma escalonada. Cada color que agreguemos vamos a ir ingresando la aguja un color por debajo. Enlazamos en la varilla y vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Muy bien, vamos a seguir con esta misma figura. Hacemos 2 vueltas formando un cuadrado. Vamos a tejer por el lado izquierdo y luego del derecho para ir engrosando esta línea. Siempre vamos a ingresar la aguja de forma escalonada. Cada color va a ir siempre un color por debajo de donde ya ingresamos en la vuelta anterior. Así hasta completar con toda la gama de los amarillos. Yo voy a continuar con este. No me quedan muchos más. Le voy a colocar, este es un poco más claro. Voy a hacer con el blanco. En este caso solo le voy a dar una vuelta. Y con el negro le voy a dar 2 vueltas, como hicimos con el resto de los colores.
Muy bien, yo dejé un poco más del negro porque voy a iniciar la siguiente figura con este color. Vamos a usar la aguja de crochet, la vamos a ingresar sobre el negro, entre el blanco y el negro. Ahí generamos una línea paralela a la varilla, ¿sí? Bien pegada a ella. Vamos a ir hacia la varilla que continúa, pero antes de enlazar repetimos, hacemos una lazada entre el blanco y el negro. En este caso, bien pegada a la varilla donde vamos a enlazar. Esta es la base para nuestra tercera figura. Vamos a repetir este patrón hasta completar toda la vuelta. Muy bien, vamos a seguir con este patrón utilizando la gama de los violetas en el mismo orden que hicimos en el centro. En este caso vamos a continuar con el violeta más oscuro que tenemos. Voy a hacer 2 vueltas formando un cuadrado, siempre hacia la varilla que tenemos a la derecha. Vamos a separar un poco de lana del ovillo y vamos a seguir el dibujo que estábamos haciendo recién. Ingresamos la aguja por el mismo lugar entre el blanco y el negro. Llevamos la línea de forma paralela, ¿sí? A continuación de la línea negra que generamos. Luego vamos a la varilla de al lado, hacemos una lazada antes, siguiendo el dibujo anterior. De esta forma repetimos el patrón toda la vuelta. Muy bien, vamos a seguir de la misma forma haciendo 2 vueltas para formar un cuadrado. Luego hacemos una línea paralela a la varilla, ingresando siempre entre el blanco y el negro. Vamos a irnos hacia la varilla que continúa, pero antes hacemos la lazada, también entre el blanco y el negro, enlazamos en la varilla y así completamos toda la vuelta. Vamos a respetar el orden que hicimos con los violetas, así que vamos a seguir con este, que es un poco más claro. Vamos a repetir exactamente lo mismo con este color. Lo mismo con este. Este es un poco más rosado. El más clarito que tengo. Y vamos a hacer con blanco, pero solo una vuelta en vez de 2. Y esto lo hago solamente porque la lana blanca que tengo es más gruesa que el resto de las que estoy usando. Entonces abarca más superficie. Ya con una vuelta es suficiente. Y por último con el negro para delinear la figura. Le hago 2 vueltas como lo hice con el resto de los colores. Así nos ha quedado nuestra tercera figura. ¿Sí? Siempre dimos 2 vueltas, luego enlazamos al lado de la varilla, siempre en el mismo lugar ingresando la aguja. Y hemos repetido con los distintos colores. Para iniciar la figura que continúa, voy a seguir con el negro. Yo ya separé un poco de lana y voy a ingresar la aguja entre esta abertura que me quedó justamente del negro. Voy a hacer una lazada que vaya bien pegada a la figura que acabamos de hacer.
La siguiente la vamos a ingresar un poco más arriba en la parte central, a continuación de el verde musgo, justo debajo del nudito. Ahí hacemos una lazada y volvemos a repetir una lazada bien pegada a la figura que hicimos anterior, siguiendo el mismo patrón, ¿sí? En este caso siempre ingresamos la lana por el mismo lugar, repetimos el mismo patrón, solo que agregamos esta tercera línea que sale debajo del color musgo. Repetimos toda la vuelta. Ahora vamos a seguir usando los mismos colores que hicimos con el degradé de amarillos, así que vamos a seguir con este verde musgo, que es el más oscuro que tengo. Vamos a atar en una de las varillas, vamos a hacer 2 vueltas de varilla en varilla para formar un cuadrado. Vamos a separar un poco de lana del ovillo y vamos a repetir la figura, ¿sí? Ingresando la aguja siempre por el mismo lugar, entre el negro en esa abertura que nos quedó. Y acá vamos a trabajar de la misma forma que lo hicimos la vez anterior, siempre de forma escalonada. O sea, ingresamos el color un color por debajo donde colocamos la anterior. Hacemos una lazada por el lado izquierdo de la línea y luego una por el lado derecho. Aquí hacemos una lazada, acá siempre vamos a ingresar por el mismo lugar, entre el negro de arriba y el de abajo. Luego enlazamos en la varilla y vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Muy bien, así vamos tejiendo, hacemos estas líneas. Aquí en el centro hacemos del lado derecho, luego del izquierdo. Hacemos de forma escalonada, lo mismo que hicimos aquí arriba. Seguimos el mismo orden de colores, así que sigo con el color mostaza. Ato en una de las varillas. Voy a hacer 2 vueltas, yendo de varilla en varilla para formar el cuadrado. Separo un poco de lana del ovillo. Vamos a seguir con el mismo dibujo, ¿sí? Y esto lo vamos a repetir luego con el resto de los colores. Hacemos una lazada a continuación de esta figura. Aquí vamos a ingresar la aguja un color por debajo de donde colocamos el anterior. Hacemos una lazada por el lado izquierdo de la figura y luego por el lado derecho. Completamos con una lazada de este lado y luego lazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir este patrón toda la vuelta. Así nos va quedando la figura, siempre 2 vueltas para formar un cuadrado, luego son 4 lazadas total, ¿sí? Siempre es el mismo dibujo, vamos a cambiar los colores, vamos a seguir respetando el orden del degradé que ya hicimos, así que vamos a continuar con este amarillo más oscuro. Luego tenemos este que es el intermedio. Repetimos la figura con el más claro que tengo. Y para darle un poco más de luz con el blanco. Pero solo una vuelta
De esta forma nos está quedando el dibujo. Acá lo hicimos de forma escalonada. Siempre fuimos ingresando el siguiente color, un color por debajo de donde habíamos colocado el anterior. Ahora con el color negro vamos a atar en una de las varillas. Vamos a hacer solo una vuelta para formar un cuadrado. Ya me está quedando poco espacio en las varillas. Voy a separar un poco de lana del ovillo. Y acá vamos a hacer una lazada a continuación de la figura que veníamos haciendo. Aquí vamos a hacer otra lazada, pero la vamos a ingresar al mismo nivel que la que acabamos de hacer recién. Todas las lazadas van a ir en el mismo nivel, de este lado también, del lado derecho. Y vamos a marcar este lado de la figura. Enlazamos en la varilla y vamos a continuar toda la vuelta de esta forma. Muy bien, ahora vamos a cambiar a la gama de los violetas, así que voy a continuar con este que es el más oscuro que tengo. Hago un nudo en una de las varillas, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle una vuelta para formar un cuadrado. Vamos a separar un poco de lana del ovillo y vamos a ingresar la aguja esta vez en esta parte de la figura entre el negro y el violeta oscuro, que es el mismo que estamos utilizando ahora. ¿Sí? Vamos a hacer una lazada para que quede en medio del espacio que quedó aquí. Y como si fuera un espejo, repetimos de este lado. Una lazada en el espacio que quedó. Y luego una lazada entre el negro y el violeta oscuro. Enlazamos por la parte de atrás, traemos hacia adelante y enlazamos en la varilla que continúa. Son 4 lazadas por lado. ¿Sí? Vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Muy bien, esto da inicio a la figura que vamos a continuar haciendo. Vamos a seguir usando el mismo orden de violetas en el degradé, así que voy a continuar con este que es un poco más claro. Ato en una de las varillas, voy a hacer solo una vuelta de varilla en varilla para formar un cuadrado. Voy a separar un poco de lana para trabajar con la aguja. Vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez la aguja la vamos a ingresar un color por debajo. ¿Sí? Vamos a hacer una lazada del lado izquierdo de la línea que generamos en la vuelta anterior y luego vamos a hacer una lazada al mismo nivel pero del lado derecho de la línea. Cada color que coloquemos vamos a ir trabajando de forma escalonada en esta parte de la figura. Aquí lo que vamos a hacer es una lazada del lado izquierdo de la línea que hicimos recién y una del lado derecho para ir rellenando ese espacio que ha quedado. De este lado vamos a repetir como si trabajáramos en espejo.
Vamos a hacer una lazada del lado izquierdo y otra del lado derecho de la tercera lazada que hicimos de color violeta. Y para completar, repetimos en esta parte de la figura de la misma forma, ingresando la aguja de forma escalonada, o sea, un color más abajo del que ingresamos la vez anterior. Primero por el lado izquierdo, luego por el lado derecho de la línea y recién ahí enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir este diseño toda la vuelta. Muy bien, así va tomando forma. Primero hicimos dos lazadas, una del lado izquierdo y una del lado derecho de la figura. Luego lo repetimos sobre la línea violeta que tenemos aquí, ¿sí? Y luego con las demás. Vamos a repetir esto mismo, pero vamos a utilizar el color que continúa dentro de los que venimos usando para respetar el degradé. Atamos en una de las varillas, repetimos haciendo una vuelta de varilla en varilla para formar un cuadrado. Vamos a separar un poco de lana. Repetimos. Ingresamos por el lado izquierdo de la primera línea que tenemos generada. Ingresamos un color por debajo de donde ingresamos la anterior, de forma escalonada. Si hacemos una lazada del lado izquierdo, luego una del lado derecho. Vamos a repetir en el espacio que nos quedó acá también. Una del lado izquierdo, una del lado derecho. Así con las dos líneas que nos quedan en este espacio. Y bueno, la otra sobre la figura que tenemos montada sobre la varilla, también de forma escalonada. Ingresamos la aguja, un color por debajo de donde colocamos la lana anterior. Vamos a repetir esto toda la vuelta. Muy bien, ahora vamos a continuar con este color que es un poquito más rosado. Vamos a hacer una vuelta para formar un cuadrado, siempre hacia la varilla de al lado. Retiramos un poco de lana del ovillo. Acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? De forma escalonada, ingresamos un color por debajo del anterior. Trato de que se corresponda con el color que estoy colocando. Hago una línea del lado izquierdo de la figura que estamos generando, luego del lado derecho, al mismo nivel. En esta parte de aquí ya tengo bastante completo esta parte de colores, así que voy a irme directamente hacia la figura que está montada sobre la otra varilla y ahí voy a completar de la misma forma, ¿sí? Escalonada. Voy a hacer dos lazadas, una del lado izquierdo y una del lado derecho, y voy a enlazar en la varilla. De esta forma voy completando toda la vuelta.
Muy bien, ya terminé, pero me queda un poco de lana. Y bueno, la voy a ingresar por acá. Le voy a dar una vuelta más. El mandala es improvisación. Uno no piensa las figuras que va a hacer. Van surgiendo. Y bueno, me surgió ir haciendo una línea acá, así que vamos a hacer una vuelta de esta forma. Vamos a ingresar la aguja, ¿sí? En la parte un poco, vamos a ingresar la aguja un poco más arriba, sobre el mismo color que estamos colocando. Vamos a hacer 2 lazadas y luego enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir este diseño toda la vuelta. Muy bien, me está quedando muy poco espacio y todavía le quiero dar algunas vueltas. Así que lo que voy a hacer es, voy a agarrar y despacito y firme voy a llevar las lanas un poquito hacia el centro para generar un poquito de espacio. No trato de generar mucho porque al hacer esto la lana se suelta un poco y por ahí no está bueno que las figuras no queden firmes. Ahora voy a continuar con la lana blanca. Voy a atar en una de las varillas. Como ya no me queda mucho espacio, no voy a dar una vuelta, simplemente voy a separar un poco de lana del ovillo y voy a bordear la figura que veníamos haciendo. En este caso ingreso la aguja sobre el blanco, primero del lado izquierdo de la línea, luego del lado derecho, en el mismo nivel, ¿sí? Sobre el blanco. Luego voy a ir hacia la misma figura que tengo del otro lado. Voy a ingresar en el mismo lugar sobre el blanco de forma escalonada. Hago una lazada del lado izquierdo y luego del lado derecho. Enlazo en la varilla y repito este diseño hasta completar toda la vuelta. Muy bien, ahora con el color negro vamos a terminar de definir la figura. La atamos en una de las varillas. Voy a tejer una vuelta formando un cuadrado de varilla en varilla. Voy a retirar un poco de lana del ovillo. Y ahora la aguja la vamos a ingresar sobre el negro, ¿sí? Bordeando esta figura de aquí, primero por el lado izquierdo y luego por el lado derecho, como venimos haciendo en esta parte. Acá lo que vamos a hacer es también una lazada del lado izquierdo y luego una del lado derecho, bordeando esta línea rosada que tenemos aquí, la lana ingresándola entre el blanco y el negro, ¿sí? Hacemos lo mismo en esta línea, vamos trabajando como en espejo, ingresamos la aguja entre el blanco y el negro, hacemos una línea por el lado izquierdo y luego otra por el lado derecho de la línea rosada que habíamos generado anteriormente.
Repetimos en esta parte de la figura, ingresamos entre el blanco y el negro, primero del lado izquierdo, luego del lado derecho. Enlazamos en la varilla que continúa y volvemos a repetir hasta completar toda la vuelta. Muy bien, así ha quedado la figura. Ahora para asegurarnos de que no se vayan a mover las últimas lazadas ni que se vayan a salir de las varillas, vamos a poner un poco de cola vinílica, plasticola, en cada una de las puntas por el lado de atrás, si desparramamos bien para asegurarnos. Esto luego queda transparente una vez que seca. Y bueno, de esta forma ha quedado nuestro mandala de 4 puntas. Espero que les haya gustado, que quieran hacerlo. Muchas gracias por haberme acompañado y los veo en el próximo video.